Buen día, tutora Laura. Paso 5, experiencia pedagógica, diciembre de 2021. Presentado por Yasmina Cris de la Vargas, licenciatura en Matemáticas de ADJAC, zona PBC, Bogotá, y ED General Santander. Presentación del entorno y ambiente escolar del escenario de práctica. Entonces, la dirección es carrera séptima calle 12, el email es iedgeneralsantander@yahoo.es. Queda situado en Ciudad Cundinamarca. Dentro de las entrevistas hechas al docente, el profesor José Edison Pérez, estuvo usted buscando entender mediante evaluaciones el diagnóstico de conocimientos que poseen los estudiantes antes de empezar un tema nuevo. Entonces, esa fue la primera pregunta. Y la primera pregunta para los estudiantes fue que si las actividades que los docentes realizan en clase para comprobar el conocimiento del tema permiten conocer sus fortalezas y debilidades en el área de matemáticas. En el segundo punto, para el profesor José Edson Pérez, usted se interesa en orientar las estrategias de aprendizaje, y para el estudiante, el docente se interesa en replantear las formas de enseñar de acuerdo a las fortalezas y debilidades que tienes como estudiante. En el tercer punto, para el docente, usted deja tareas, juegos y soluciones talleres para comprobar los conocimientos del alumnado. Cuarto punto, los estudiantes demuestran buena actitud con las actividades de clase y extraclase. Y quinto, las actividades que usted realiza en clase para comprobar el conocimiento adquirido dan resultados que permiten comprobarse. Y dentro de la tercera pregunta para los estudiantes está: las actividades en clase que realiza el docente para comprobar el conocimiento con evaluaciones son útiles, coherentes con el tema visto en clase. En el cuarto punto, tienes el hábito de estudiar matemáticas todos los días, por lo menos 20 minutos en casa. Y dentro del quinto, la quinta pregunta: ¿estás muy interesado en aprender matemáticas? Las respuestas, cuando ellos contestaban A, era porque siempre sucedía; B, a veces sucede; C, rara vez sucede; y D, no sucede. Entonces, llegamos a la conclusión con el profesor que ellos no tienen hábitos de estudio. Ellos estudian prácticamente como faltando un día para cada examen. Algunos no realizan tareas. Se trabajó el término de alternancia, donde nos veíamos con el mismo grupo cada 15 días, pero habían estudiantes que ni siquiera cada 15 días iban a clase, sino por ahí cada mes. Entonces, al no tener hábitos de estudio, al ellos no poseer herramientas digitales, al no tener la oportunidad de manejar un computador, se hizo demasiado, digamos, como infructuosa la parte cognitiva, en donde me tocaba repetir muchas veces en el tablero todas las explicaciones. Y para eso pues creé los concursos matemáticos para irlos preparando a las olimpiadas matemáticas para el próximo año, y también para los exámenes departamentales. Desde las acciones puntuales para aplicar la evaluación formativa en la institución educativa, tenemos que, al aplicar la transversalidad en la temática, colocando ejercicios con el inglés, pues ellos en grado octavo deberían de saber leer inglés, y de paso, para ir pasando, también se les puede incluir en la actualidad temas que sean de ahora, de forma implícita, como para irles llamando la atención y para ir conectándolos con la realidad. En el segundo punto, incluir más estrategias como la investigación, aunque les estoy proponiéndoles que me traigan ejercicios difíciles de la temática para tratar en clase, de tal forma que ellos se preocupen por la verdadera enseñanza-aprendizaje aún en estos tiempos de pandemia, y lograr resultados óptimos en las próximas olimpiadas matemáticas intermunicipales. Y toda la participación siempre es calificada por el profesor José Pérez. En el tercero, la incorporación de la evaluación y coevaluación, permitiendo así que ellos les pueda evaluar y ellos se evalúen entre ellos mismos dentro de los concursos matemáticos que siempre estoy llevando. Y con ellos es para el afianzamiento de la aprensión de la factorización en grado octavo, las gráficas de las fracciones en grados texto. A incluir como instrumentos el diario de clase para saber si ellos en verdad se puede ver si han aprendido algo o no, y también fomentarles hábitos de estudio, porque veo que nunca las han tenido. Dentro de la evaluación formativa, tenemos que el proyecto educativo institucional PEI, donde se describe el perfil del estudiante, se maneja de forma importante la planeación de área y de aula en la alineación con los estándares básicos
de competencias y los derechos básicos de aprendizaje. Dentro de las evidencias de aprendizaje claras, tenemos que en el uso de resultados está reflexionar, alimentar y reorientar. El seguimiento del aprendizaje es recoger, como aparece en el cuadro que en este momento estoy presentando, el distribuir y asignar recursos, registrar, crear estrategias de apoyo diferenciados, analizar y valorar los resultados identificados. En la IED General Santander obtenemos esta matriz de evaluación donde tenemos criterios alto, básico y eficiente. En cuanto tenemos siempre en las evaluaciones que manejan esos estándares donde siempre se califica aún la menor participación, porque veo que en este contexto los estudiantes aún no les llama la atención, digamos lo que más del 60% no les interesa aprender matemáticas. Dentro de las evaluaciones tenemos trinomio cuadrado perfecto que lo llevamos a cabo, como vemos en este momento en la pantalla, los ejercicios que se les colocó. Está factor común en los 14 ejercicios. Tenemos también factor común por agrupación de términos, donde se evaluaron 10 ejercicios de forma individual y en el concurso pues iban pasando de 3 en 3 al tablero. Obviamente siempre optimizando el tiempo y por un momento eso funcionó, pero veo que ellos no, el profesor José Pérez no les promueve como ese asunto de llamarles la atención, como para que ellos quieran aprender más, sino es como llevar el cuaderno, escribir lo que el profesor les explique, pero no están tan interesados en la investigación ni en la argumentación matemática. Dentro de la pertinencia y la coherencia de los ejercicios en la rúbrica, pues para el desarrollo de la actividad se diseñó una prueba de matemáticas para grado octavo. Obviamente aquí ya estoy presentando 4. Y poder conocer los criterios que se deben tener en cuenta para el diseño de la rúbrica de evaluación o prueba estratégica de aprendizaje formal. El tiempo disponible para esa evaluación fue de 2 horas, donde manejamos el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Fueron 10 ejercicios que se les realizó. Esta es la selección múltiple donde ellos escogían una respuesta y este es el resultado de las preguntas correctas. Siempre manejé una hoja de instrucciones para cada evaluación, donde decía que la siguiente prueba tiene como propósito evaluar las habilidades de factorizar. Bueno, en este caso, el sexto caso, según Aurelio Baldor, los contenidos que voy a evaluar, el tiempo de ítems que utilicé corresponde a la selección múltiple con única respuesta y el tiempo disponible fue 1 hora para, en este caso, el sexto caso de factorización. Se realiza el respectivo procedimiento del ejercicio propuesto desde el primero hasta el 10º que aparece en la prueba. Luego le digo al estudiante que analice muy bien las posibles respuestas de cada uno de los ítems expuestos y la parte C de la respuesta aceptada en las hojas de respuestas. Siempre manejo esta hoja de respuestas que estamos viendo en la pantalla, donde ellos pues colocaban con una X la respuesta correcta. Esta es la última, donde estoy hablando de trinomio cuadrado perfecto, si se puede realizar, si no es factorizable y por qué no es factorizable. Siempre se justifica la respuesta en las evaluaciones. Y aquí era pues encontrar el término que hace falta, ya sea el de la mitad, el primero o el tercero, para que fuese un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, dentro de la reflexión está que el proceso académico se observa la importancia de la didáctica empleada en la evaluación de forma estructural, para que el estudiante tenga sus conocimientos bien definidos y fortalecidos en el álgebra. Los estudiantes de la IE de General Santander percibieron una evaluación del sexto caso de factorización de forma eficaz, pues fue de forma presencial. Cada semana asiste la mitad del salón y así consecutivamente por la situación difícil que llevamos viviendo por parte de la pandemia. Se encontraban muy asustados porque ellos no tienen la habitual costumbre de estudiar y repasar la temática aprendida semanalmente.
Con mi respectiva intervención en este proceso educativo, con el objeto de reajustar la intervención con respecto a los aprendizajes y necesidades del alumnado, pues observé que no practican lo explicado en clase y por eso se les dificulta de manera como los conocimientos sólidos de cada tema o eje temático llevado a cabo. De manera reflexiva voy evaluando mis propios procedimientos de enseñanza siempre que entro a un aula, siempre aprendo algo diferente y la forma de adecuar las necesidades de los alumnos para poder satisfacer sus expectativas como seres de formación cognitiva. Los estudiantes siempre deben estar siendo evaluados para yo poder comprobar su evolución y la comprensión de la temática. No me gusta eso de por salir del paso califico el cuaderno y pasaron y los que perdieron pues habilitaron y habilitaron es volver a calificar el cuaderno como sucede allí. No, yo siempre haré evaluaciones. También identifico los logros y las dificultades de los estudiantes de grado sexto y octavo, excepto los 11 estudiantes de inclusión y los 20 estudiantes con examen clínico. Estos son los resultados al aplicar el instrumento de evaluación para grado octavo con efecto caso de factorización. Entonces vemos que esto fue en clase y la mayoría por el momento entendió el caso de factorización. En el concurso matemático respectivo, también llevando a cabo una de las secuencias didácticas. Dentro de este resultado vemos que la evaluación hubo 14 estudiantes, donde solamente 12, digamos que pasaron el examen, y el restante, a los 8, es demasiado básico. Es algo muy relativo siempre. Se llegó a la conclusión de que por medio del instrumento de evaluación medimos el conocimiento de su grado de factorización. Siempre escojo primero la plataforma para proyectar la prueba. Los ítems siempre tendrán que ser prácticos mediante los concursos matemáticos que siempre efectúo en mis clases. Siempre pido procedimientos por cada ejercicio, así sean de selección múltiple. Por lo tanto, me aseguro la atención de la temática en grado octavo con gran confiabilidad, teniendo en cuenta el paso de las generaciones a través del tiempo y el avance de las herramientas digitales, porque como en este caso no hubo, entonces fue muy difícil la aprehensión del eje algebraico. En cuanto a pensamiento operacional y teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que se llevan a cabo del conocimiento. El aprender a usar de las diferentes tecnologías digitales y sobre todo aprender de manera clara y eficaz y teóricamente bien sustentada a crear herramientas TIC. Eso permite avanzar en el desarrollo de las actividades curriculares de los estudiantes de la manera más tangible y con modelos de evaluación más flexibles enfocados al aprendizaje y no a la calificación efectuada de un número o una letra. Se trabajó los primeros 6 meses de forma virtual, en donde llevamos a cabo el procedimiento, entonces pude manejar más las TIC ya de esta manera presencial, que fue de septiembre a noviembre, entonces ya realmente no se pudo llevar a cabo. Dentro de las conclusiones es que realicé la planeación de la evaluación efectuada dentro del aula y también es necesaria siempre la realización de la rúbrica de la evaluación porque mi alineamiento cognitivo en factorización particularmente, después de haberle instruido completamente a los alumnos la optimización del tiempo, porque para mí es importante desarrollar en aquellos concursos matemáticos dentro del aula gran fuente de profundización y enriquecimiento de los temas en factorización, productos notables. Muchas gracias por su atención.